Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga. Si se nos pidiera que definiéramos en 3 palabras qué cosa es Uruguay desde el punto de vista de su estructura histórica y productiva, diríamos puerto, vacas y tierra. El puerto se encuentra entregado a la administración de capitales transnacionales por los próximos 60 años. Es difícil saber qué pasa allá adentro. Cuando alguna noticia trasciende, tiene que ver con algunas toneladas de cocaína que pasan de tránsito por Uruguay con destino a Europa. La tierra, en los últimos 20, 25 años, se ha producido el mayor proceso de extranjerización de la tierra que conozca la historia de nuestro país desde Hernandarias a la fecha. Cuando se extranjeriza un bien, y un bien tan caro para los destinos del país como la tierra, se está desnacionalizando, es decir, se está perdiendo soberanía sobre un recurso de tal magnitud. La industria frigorífica, a la que queremos referirnos hoy, es sin duda la industria de mayor gravitación en la vida del país. Podríamos decir, sin un ápice de exageración, que hasta buena parte de la cultura y los valores idiosincráticos de la sociedad uruguaya están indisolublemente unidos al mundo ganadero. Con una población aproximada de 3,5 millones de personas, Uruguay tiene un rodeo aproximado de 13 millones de cabezas de ganado, es decir, 4 vacas por cada uno de nosotros. La industria frigorífica, como decíamos, ha pautado la vida del país desde sus albores. Existen 40 plantas autorizadas para la faena, 19 de ellas se exportan a más de 100 países del mundo. Hoy, la industria frigorífica asiste a un proceso creciente de extranjerización y oligopolio, en donde capitales fundamentalmente brasileños controlan la totalidad del proceso productivo. El 48% de la faena está en manos de capitales extranjeros y el 60% de la exportación. Durante décadas se discutió en Uruguay qué hacer con la tierra. Se discutió la renta de la tierra. Las organizaciones obreras, las organizaciones del pensamiento socialista, desde sus primeros y augurales pasos, planteaban la necesidad de redefinir la relación del hombre con la tierra en este país. Esto que luego tomó el postulado programático de la reforma agraria que acompañó el pensamiento avanzado durante todo el siglo XX. Hace ya un buen tiempo que se ha guardado en un cajón con 7 llaves toda discusión en torno a la renta de la tierra y a la propiedad de la tierra. ¿Es acaso una expresión de nostalgia volver a pensar en la reforma agraria? ¿O es, por el contrario, un ejercicio de impactante actualidad si pretendemos resolver los problemas de fondo de nuestro país y sobre todo de los trabajadores? Producimos, como decíamos, alimentos para 32 millones de personas. Estamos exportando ganado en pie, sin una hora de trabajo humano sobre el animal, contribuyendo de este modo a un proceso de primarización absoluta de la economía, es decir, exportamos materia prima sin valor agregado para luego importar productos de alto valor agregado y mano de obra aplicada sobre la materia. Es imprescindible, impostergable, discutir la propiedad de la tierra y discutir la nacionalización
bajo control de los trabajadores de la industria frigorífica. Esto, como decíamos, es la industria madre de nuestro país. Estos debates no van a estar presentes en esta campaña electoral. Ni siquiera tímidamente, ni siquiera en términos aspiracionales, no están en los programas de las fuerzas políticas que aspiran a gobernar. No hace mucho tiempo atrás, algunas fuerzas que integran el Frente Amplio pintaban en los muros de la ciudad por un frigorífico nacional. Nosotros que pensamos que hay que nacionalizar la totalidad de la industria frigorífica, podríamos pensar esa medida, la que pintaban en los muros, la existencia de un frigorífico nacional, es una medida insuficiente, sí, claramente, pero una medida avanzada. Podría reactivar el mercado interno, podría generar miles de puestos de trabajo, podría incluso colocar un corte de carne barato en la mesa del trabajador. Ni siquiera eso se están planteando hoy. Por el contrario, aceptan casi que con cristiana resignación que la tierra y las vacas de este país sigan en manos de los oligarcas de siempre. Aquello que magistralmente sintetizara Atahualpa Yupanqui cuando decía: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La reforma agraria es un tema de hoy y sobre todo es condición de posibilidad de un desarrollo real en el mañana. Hasta aquí el editorial del segundo programa de La Otra Mirada. Entre las experiencias asociativas de las clases dominantes en nuestro país, ¿acaso la de mayor significación e incidencia histórica sea la Asociación Rural del Uruguay? Organización que nace para nuclear a la oligarquía vernácula allá por 1870. Nace de la mano del alambramiento de los campos y de la reinserción internacional de nuestro país. Esta organización, a lo largo de más de un siglo, ha sido la flor innata de la oligarquía terrateniente. Esta organización, que año tras año en su exposición rural aquí en la capital llora como Magdalena hablando de la rentabilidad, se quejan de llenos, al tiempo que siguen siendo una parte fundamental, el núcleo constitutivo de la rosca oligárquica de nuestro país. Esta organización que demoró un siglo en otorgar las 8 horas a los peones rurales. Esta organización que durante décadas promovía relaciones laborales que se asemejaban más a la esclavitud que al trabajo asalariado. Esta organización, la Asociación Rural, que fue entusiasta promotora de las dictaduras en nuestro país y particularmente de la última, el sostén económico de la dictadura cívico-militar que azotó el país durante 12 años, fue en alguna medida la Asociación Rural del Uruguay. Los dueños de todo, los de riñón cubierto. Esa es la Asociación Rural del Uruguay. En tiempos de campaña es frecuente que esta organización invite a distintos candidatos, a los postulantes, a ocupar el sillón de la conducción del Estado. Los invite a que rindan examen frente a ellos, a que les garanticen la continuidad de sus privilegios. Por ahí estuvo Delgado, Orsi, Manini Ríos, y recientemente, en esta reunión entre la Asociación Rural del Uruguay y Yamandú Orsi, se le pregunta al eventual futuro presidente de la República, el candidato del Frente Amplio,
¿Qué puede esperar la asociación rural de un futuro gobierno del Frente Amplio? Y Orsi contesta: ninguna novedad. En Uruguay la estructura tributaria se mantiene estable, es decir, no van a pagar más impuestos. En Uruguay la política económica, lo dice Orsi, ¿verdad?, a confesión de partes, relevo de pruebas, no lo inventamos nosotros. La política económica no tendrá modificaciones sustantivas. Es decir, se expresa en la cara de la oligarquía que todo seguirá en función de la defensa de sus mismos intereses. No habrá modificación tributaria, ni habrá cambio sustantivo de la política económica. En todo caso, lo que están discutiendo son matices de gestión. ¿Quién lima las aristas más regresivas del sistema sin proponerse una transformación de fondo, estructural, como lo que durante un año, un siglo, debo decir, defendió el movimiento obrero organizado, la intelectualidad comprometida, cuando hablaba de la reforma agraria, a la que nos referimos en el editorial? Orsi se planta frente a los patrones de campo, no a decirles que un gobierno pretendidamente a favor de los intereses de los trabajadores va a modificar la estructura económica en favor de las grandes mayorías, sino por el contrario se planta a ofrecerles tranquilidad. Pueden ustedes dormir tranquilos que aquí no va a haber modificación de la política económica. Y cuando dice no va a haber modificación de la política económica, ¿qué está diciendo? Seguiremos exonerando el capital, seguiremos promoviendo que las patronales rurales paguen el 1 y poco por ciento de aporte al BPS, mientras el trabajador paga el 15%. Seguiremos presenciando cómo se extranjeriza cada vez más tierras y cientos de miles de hectáreas van a parar a manos de extranjeras. Seguiremos viendo cómo se promueve el modelo celulósico forestal, plantando eucaliptus en tierras aptas para plantar alimentos. Seguiremos presenciando cómo el comercio exterior y las divisas extraordinarias que de ahí provienen van a parar a la especulación financiera y no al desarrollo productivo, a la industrialización, o a la salud, a la educación, o a la vivienda, o a los grandes problemas de la clase trabajadora de este país. Dan confianza a las clases dominantes, porque en última instancia no se proponen ni siquiera rozar los intereses de la riqueza. O volvemos a colocar estos temas en la agenda, o volvemos a promover un debate que salga de la superficie y que se proponga discutir estos temas, o seguiremos viendo cómo a nombre del cambio se promueve el continuismo, o lo que es peor, una suerte de realismo claudicante que se arrodilla frente a la realidad y que no se imagina ninguna posibilidad de transformarla. Nosotros seguimos abrazando con fuerza la idea de que este país puede promover una profunda transformación económica que le devuelva los recursos esenciales, entre ellos la tierra y las vacas, a los trabajadores.